Resolver el siguiente límite con indeterminación de la forma 0 sobre 0. Ok, inicialmente lo que debemos hacer es evaluar directamente el límite cuando x tiende a 0 para corroborar o comprobar de que efectivamente nuestro límite es de la forma 0 sobre 0. Para ello vamos a reemplazar directamente en nuestra función y nos quedaría entonces Euler a la, donde está x colocamos 0, entonces 3 por 0, esto es igual a 0, entonces Euler a la 0 menos 1 sobre 0. Recordemos que Euler a la 0, cualquier potencia o base elevada a la 0 da 1, entonces esto nos quedaría 1 menos 1 sobre 0, entonces esto es igual a 0 sobre 0. Y nos queda una indeterminación, la cual nosotros debemos levantar o eliminar a través de ciertos procedimientos algebraicos. Ok, para nosotros levantar o eliminar esa indeterminación, lo que debemos hacer es hacer una sustitución, es decir, expresar nuestra variable x en función de otra variable. Entonces podemos decir lo siguiente, vamos a tomar como variable de sustitución al literal u o a la u, entonces decimos que u es igual a Euler a la 3x menos 1. Ok, vamos a despejar a la x, entonces nos queda de que Euler a la 3x nos va quedando que el menos 1 está restando, pasa a sumar, entonces queda u más 1. Ahora bien, aplicamos la expresión inversa para la base Euler o la base Euler, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos el logaritmo natural a ambos miembros de la expresión y nos queda que al aplicar el logaritmo natural nos queda logaritmo natural de Euler a la 3x, que esto es igual al logaritmo natural de u más 1. Entonces, como ambas expresiones son inversas, entonces nos queda que 3x es igual a logaritmo natural de u más 1. Ok, entonces despejamos a x y nos queda que x es igual a 1/3 por el logaritmo natural de u más 1. Ok, entonces ya hemos expresado a x en función de un literal o de una letra que nos va a permitir trabajar nuestro límite a través de una sustitución. Ok, entonces vamos a reemplazar donde está x, vamos a colocar esta expresión. Entonces nos quedaría en nuestra expresión original lo siguiente. Ok. Ahora, como hemos expresado a x en función de u, obviamente hay que cambiar aquí la tendencia. Entonces nos queda lo siguiente, que si nosotros tenemos que x, hay que establecer una condición de que si x tiende a 0, esto se puede lograr si, solo si u tiende a 0. Eso es una condición importante para expresar nuestra expresión en función de u. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos queda entonces que el límite, reescribiendo, nos queda que el límite de u, que ahora es nuestra variable de sustitución, u cuando tiende a 0, ¿de quién? Pero recordemos que Euler a la 3x menos 1 es nada más y nada menos que u. Entonces nos queda en el numerador u sobre, ¿qué es x? Recordemos que x es igual a 1/3 del logaritmo natural de u más 1. Entonces nos queda 1/3 del logaritmo natural de u más 1. Ok, bien. Entonces este 1/3 lo podemos pasar al numerador como 3.
es decir, como su inverso o su inverso multiplicativo o su recíproco también. Entonces nos quedaría de la siguiente manera que límite de u cuando tiende a 0. ¿De quién? De 3u, porque lo pasamos al numerador con su recíproco, que sería 3 al 1/3, lo pasamos como 3 al numerador y nos queda 3u sobre. Entonces nos quedaría logaritmo natural de u más 1. Pero este u también lo podemos, por conveniencia, lo podemos pasar al denominador como su recíproco. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Entonces continuamos acá. Entonces nos queda que, entonces arriba nos queda, nos va a quedar 3, es decir, límite, va a quedar límite de u cuando tiende a 0, de 3 sobre, en el denominador nos va a quedar 1 sobre u, ya vamos a ver por qué, por el logaritmo natural de u más 1. Ok. Ahora, por propiedad de los límites, este 3 es una constante, lo podemos sacar a multiplicar como factor al límite y nos queda 3 por el límite de u cuando tiende a 0. Vamos a colocar aquí bien, u cuando tiende a 0. ¿De quién? De 1 sobre. Ahora bien, acá viene lo interesante. Recordemos que hay una propiedad de los logaritmos naturales que si yo tengo, por ejemplo, a un número m multiplicando al logaritmo natural de p, entonces esta constante, por propiedad de los logaritmos, la podemos llevar o este logaritmo lo podemos expresar como el logaritmo de p elevado a este m, es decir, que esta constante pasaría a ser el exponente de la expresión a la cual se le está aplicando logaritmo. Entonces esto quedaría como el logaritmo natural de p elevado a la m. ¿Ok? De la misma manera vamos a hacer aquí. Entonces tenemos a 1 sobre u por el logaritmo natural de u más 1. En este caso nuestro p sería u más 1. Nuestro p acá sería u más 1. Entonces esto nos quedaría logaritmo natural de u más 1 elevado a 1 a la 1 sobre u. Ok. Ahora podemos hacer otro tipo de sustitución por conveniencia, porque necesitamos aplicar otras propiedades. ¿Qué podemos hacer allí? Entonces podemos expresar, podemos decir entonces que k es igual a 1 sobre u. Entonces podemos expresar a u en función de k diciendo que esto es igual a k es igual, a u. Entonces u es igual a 1 sobre k. Ok. Ahora bien, podemos decir entonces que cambiando también los límites, es decir, la variable de tendencia, podemos decir entonces que la condición del límite, pues, podemos decir que u tiende a 0, atención acá, si solo si, en este caso, k tiende a infinito. ¿Por qué razón? Porque recordemos que cuando el denominador de una fracción es suficientemente grande, es decir, es un número muy grande, de mayor cantidad, entonces es un número enorme. ¿Qué pasa? Que entonces la expresión o el resultado de ese denominador entonces tendería a 0 o sería igual a 0 o se aproxima a 0. Entonces podemos decir que entonces u tiende a 0 si solo si, en este caso, vamos a colocar esta línea bien, este símbolo matemático bien, si solo si
k tiende a infinito. Y entonces allí hacemos nuestra respectiva otra sustitución. Entonces nos quedaría lo siguiente. Entonces, expresando el límite de otra manera, nos quedaría la siguiente expresión. No tenemos acá. No tenemos. ¿Dónde quedó nuestro borrador? Disculpen. Nuestro borrador. No lo veo por aquí. Entonces, a ver. Vamos a borrar un poco acá. Discúlpenme con la mano. Vamos a buscar un limpión. Pensé que lo tenía por acá. No sé dónde habrá quedado. Bueno, aquí encontramos uno. Ok. Entonces, nos quedaría lo siguiente. Vamos a borrar un poco por acá. Y nos quedaría lo siguiente. Ustedes disculpen. Pensé que tenía mi borrador aquí. Bueno, en fin. Ok, entonces vamos a hacer la sustitución respectiva y nos quedaría lo siguiente. Entonces tenemos que k es igual a 1 sobre u. Entonces nos va a quedar que esto es igual, continuando, 3 por el límite. En este caso, entonces, k cuando tiende a infinito. K cuando tiende a infinito. ¿De quién? Nos va a quedar arriba, entonces, de 1 sobre logaritmo natural de u más 1. Pero recordemos que u es igual a 1 sobre k. Entonces, nos quedaría. Vamos por conveniencia a colocar primero en el 1 más 1 sobre k. Elevado a la 1 sobre u, pero 1 sobre u es k. Ok, bien. Recordemos que hay una propiedad de los límites que dice que si nosotros tenemos, vamos a colocarla aquí abajito, que si nosotros tenemos el límite de x cuando tiende a infinito de una expresión de 1 más 1 sobre x elevado a la ¿qué? A la x. Esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a Euler. Por lo tanto, como conocemos esa propiedad, entonces vemos que aquí esta expresión, cuando nosotros evaluamos el límite en esta parte, vamos a aplicar también una propiedad de los límites, que es el límite de un cociente. Que también, si nosotros tenemos el límite de x, considerando esto como una función racional, pues nos quedaría que si nosotros tenemos el límite de x cuando tiende a de una función f de x sobre g de x, recordemos que hacemos la distribución de los límites. Entonces nos quedaría límite de x cuando tiende a de f de x sobre el límite de x cuando tiende a de g de x. Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Ok? Entonces decimos lo siguiente. Entonces decimos que 3 por, nos queda por el límite de k cuando tiende a infinito. ¿De quién? De 1 sobre el límite de k cuando tiende a infinito. ¿De quién? Del logaritmo natural de 1 más 1 sobre k elevado a la k. Ok, vamos a colocar esto bien. Aquí 3. Ok. Entonces recordemos que cuando nosotros aplicamos esta propiedad que acabamos de mencionar, que x cuando tiende a infinito de esta expresión, esto va a ser igual a Euler. Por lo tanto, esto va a ser igual a, bueno, acá
obviamente nosotros vamos a evaluar esta expresión. Es decir, la aplicamos en el logaritmo. Es decir, en esta expresión. Y entonces nos va a quedar que esto aplicado al límite, bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Podemos decir que esto es igual al logaritmo del límite, así, para que quede mucho mejor, del límite de k cuando tiende a infinito de esta expresión. Ya sabemos que todo esto va a ser igual a Euler por la propiedad que acabé de mencionar. Esto va a ser igual a Euler. Entonces, arriba recordemos que el límite de una constante cuando k tiende a algo es igual a 1. Entonces nos va a quedar arriba 3 por ¿quién? Por 1. Y abajo nos va a quedar como esto, aplicando la propiedad anterior, nos va a quedar que el límite de k cuando tiende a infinito de 1 más 1 sobre k elevado a la k, esto es una k, nos va a quedar entonces que es el logaritmo natural de Euler. Pero recordemos que son funciones inversas, es decir, esto se anula y nos va a quedar 1. Entonces nos queda que esto es igual a 3 por 1, 3, sobre, abajo nos queda que es igual a 1. Entonces nos queda que 3 sobre 1 es igual a 3. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta. Entonces, ¿qué concluimos? Nuestra conclusión es que, vamos a borrar acá para hacer nuestra conclusión. Entonces, decimos que el límite de x cuando tiende ¿a quién? De x cuando tiende a 0 de Euler a la 3x menos 1 sobre x es igual a 3. Ahora, de pronto algunos pensarán, pero eso hubiese salido más fácil por la regla de L'Hopital. Claro que sí, hubiese salido más sencillo por L'Hopital, pero recordemos que si no conocemos, hagamos de cuenta de que no conocemos la regla de L'Hopital y el profesor de ustedes, estudiantes que nos ven, nos dice, no aplique L'Hopital, sino aplique sustitución de variables para poder resolver ese límite. Entonces fue todo lo que hicimos acá anteriormente. Entonces nos concluimos que el límite de x cuando tiende a 0 de esta función es igual a 3. Y listo, eso es todo por hoy. Muchas gracias.